Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar con nuestra plática. Eh, Déjenme comenzar con algunos recordatorios. Voy a poner aquí un poco de compartir pantalla, pero déjenme ver. Creo que me necesitan habilitar para compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar para compartir pantalla. Sí, claro, doctor, de inmediato. Gracias. Ya está listo, ya está habilitado. Muchas gracias. Bien. Me pasé para acá de este lado de la biblioteca porque creo que está un poco más eh, pacífico la plática. Miren, vamos a hacer un recuento, como les digo, y algunos ejercicios. Primero, hay que recordar que el derecho penal para su estudio se subdivide en derecho penal parte general y derecho penal parte especial. Pues bien, esta diferencia o esta división, ¿de dónde surge? Hablamos de un derecho penal parte general y de un derecho penal parte especial porque tenemos un código penal que se subdivide en libro primero parte general, libro segundo parte especial. ¿Cuál fue el primer libro que tuvo esta subdivisión, el primer código? Pues fue el Código Penal francés de 1810, el que divide libro primero parte general, libro segundo parte especial. Eh, pues fue el Código Penal francés de 1810, el primero que hace esta subdivisión. Cuando surge ese código, inmediatamente surgen códigos comentados. Evidentemente, se comentó la parte general y se comentó la parte especial de ese código. Y entonces la doctrina va distinguiendo entre qué es parte general y qué es parte especial. La parte general tiene los principios rectores de la imputación. Por ejemplo, la parte general contiene los grados de ejecución, las formas de intervención, las modalidades de la conducta, la clase de concurso. Esto es parte general, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en 1810, la tentativa estaba en la parte especial y estaba solamente reducida a delitos tales como homicidio, lesiones, daño en propiedad. La tentativa después fue incorporada a la parte general. La legítima defensa. La legítima defensa en 1810 estaba en la parte especial, solamente reservada para casos de homicidio, daños o lesiones. Entonces, la tentativa pasa a la parte general. El estado de necesidad estaba en la parte especial. Luego, con el tiempo, pasaría a la parte general. Así sucesivamente, podemos concluir que la parte general ha ido
construyéndose en el transcurso de 1810 a la fecha, en estos últimos prácticamente 250 años, vamos a decirlo así, 220 y tantos años. Pues bien, temas relacionados con la individualización judicial de las penas también estaban en la parte general y luego se fueron construyendo, perdón, en la parte especial y luego fueron construyendo la parte general. Eh, por otro lado, la parte especial también tiene reglas especiales de parte general. Por ejemplo, puedes ver la parte especial y puedes ver un tipo penal en particular donde expresamente se dice, en estos casos, la tentativa, para efectos de la tentativa, se tomará en cuenta la individualización de la pena, además los criterios siguientes. Bueno, pues, ¿qué quiere eso decir? Que hay una parte especial de la parte general. O sea, hay una parte de la parte general que está por excepción en la parte especial. Lo mismo pasa con las condiciones objetivas de punibilidad. Esas condiciones objetivas de punibilidad están o suele estar en la parte especial. Entonces, conclusión, no hay una diferencia tajante como agua y aceite entre parte general y parte especial, sino que hay una mutua, necesaria y recíproca interdependencia entre parte general y parte especial. Pues bien, una vez que entramos a la parte especial de nuestro Código Penal, hay que ver cuáles son los ejes rectores, es decir, cómo se subdividen. Pues tenemos que la parte especial de nuestros códigos penales, por ejemplo, el Código Penal francés de 1810, empezaba con los delitos que atentan contra las instituciones del Estado y terminaba con los delitos que atentan contra las personas, homicidio, lesiones. Bueno, hoy es a la inversa. Por ejemplo, nuestro Código Penal para la Ciudad de México empieza por los delitos que atentan contra las personas. Empieza luego con homicidio, artículo 123. Comete homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces de ahí cabe deducir que en la parte, en la parte especial de nuestro Código Penal, pues ha sido un avance el hecho de que comencemos primero con el estudio de con la protección, mejor dicho, de los delitos que atentan contra las personas. ¿Por qué? Porque el Estado está para proteger al individuo, al ser humano, más no el ser humano al Estado. Por eso se considera como un avance el hecho de que comencemos nuestra parte especial con los delitos que atentan contra las personas. En cambio, nuestro Código Penal Federal todavía tiene una estructura desde 1810. Nuestro Código Penal Federal empieza libro segundo, parte especial, delitos que atentan contra las instituciones del Estado. Nuestro Código Penal de Ciudad de México, libro segundo, parte especial, delitos que atentan contra las personas. Obviamente que está mejor atender primero a los delitos que atentan contra las personas y postergar para más tarde a los delitos que atentan contra las instituciones del Estado. Muy bien. Esta parte especial se subdivide en títulos, capítulos, luego los capítulos tienen artículos y los artículos describen conductas y la descripción de la conducta se llama tipo penal. Lo importante aquí es observar la función que cumple el bien jurídico. El bien jurídico cumple con una función
limitadora. Obviamente todos sabemos que el derecho penal está limitado a la exclusiva protección de bienes jurídicos. Pero esa función en sí importante se distingue de otra función que cumplen los bienes jurídicos y quizá más relevante. Los bienes jurídicos tienen como función sistematizar la parte especial del Código Penal. ¿Cómo la sistematizas? Bueno, pues subdividiendo entre bienes jurídicos especiales, bienes jurídicos personales, bienes jurídicos suprapersonales, bienes jurídicos disponibles, bienes jurídicos indisponibles. En teoría, la idea es que cada, digamos, cada título nos remita al bien jurídico que se protege en ese título. Sin embargo, no siempre es así. Hay títulos que protegen de distintos bienes jurídicos. Bueno, pues la idea sería que cada capítulo nos indique el bien jurídico que se protege en ese capítulo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que esa es la tendencia general, porque podemos encontrar tipos penales tales como eh, el fraude procesal. El fraude procesal se encuentra dentro de los delitos que protegen el patrimonio. Sin embargo, el bien jurídico que se quebranta en tales casos no es el patrimonio, sino la administración e impartición de justicia. Entonces, te encuentras con que ese artículo, ese tipo, está desubicado, está dentro de un título que no corresponde al bien jurídico protegido. Y solamente a través de una interpretación atendiendo al fin protector de la norma, al bien jurídico que se protege, a la naturaleza del tipo, puedes cambiarlo para efectos de interpretación. Pero para evitar estos errores, lo más importante sería reformar nuestro código y lograr que cada uno de los títulos y capítulos nos refieran o nos remitan al bien jurídico protegido. Pues bien, para eso es necesario comprender la importancia que tiene el bien jurídico. A mí, de hecho, en lo personal, siempre que me presentan un caso, lo primero que me pregunto es, ¿cuál fue el bien jurídico que se lesionó o que se puso en peligro? En segundo término, me hago el cuestionamiento en el sentido de saber dónde se protege a ese bien jurídico, en qué tipo se protege. Después, si el tipo penal en cuestión tiene alguna modalidad agravante o atenuante. ¿Qué quiere eso decir? Que mi primer punto de partida es el bien jurídico que se lesiona o que se pone en peligro, el tipo penal donde se protege ese bien jurídico y las agravantes o atenuantes que tenga ese tipo. Yo creo que nuestro derecho penal es un derecho penal del tipo. Sí, porque en este caso la expresión tipo tiene una función de garantía, una función de legalidad material. Eh, no hay pena sin tipo, o sea, no hay pena sin tipo. Pero no solamente no hay pena sin tipo, sino que no hay grado de ejecución sin tipo, no hay forma de intervención sin tipo, no hay dolo o culpa sin tipo. Entonces, bien visto, nuestro derecho penal es un derecho penal del tipo, en ese sentido, entendiendo al tipo como una función de garantía. Y el tipo protege bienes jurídicos. Y ese bien jurídico, bueno, pues hay que definirlo. El bien jurídico es el valor o el interés que protege el tipo penal.
¿De dónde surgió esa expresión? La frase bien jurídico la debemos sacar Binding, pero Frank von Liszt, un contemporáneo suyo, fue el que en 1881 definió al bien jurídico como el valor o interés que protege la norma penal. Muy bien. Ya se sabía para entonces que existían bienes jurídicos personales, aquellos cuya titularidad pertenece a una persona, suprapersonales, cuando la titularidad del bien jurídico pertenece a una colectividad, disponibles o indisponibles, según podamos o no disponer del bien jurídico en cuestión. Pero bueno, aquí ya podemos extraer varias conclusiones. Una, que nuestro derecho penal es un derecho penal esencialmente de garantía, donde la base es el tipo, muy bien, y en segundo término, eh, nuestro derecho penal está limitado a la exclusiva protección de bienes jurídicos. Obviamente que de ahí, de esas dos bases, vamos a obtener una conclusión, que los principios rectores de nuestro sistema siguen siendo la presunción de inocencia, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio de legalidad y la prohibición de responsabilidad objetiva. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por el momento, basta decir que cuando ya entres al estudio del tipo, entendido este como la descripción de una conducta contenida en una ley especial o en un código penal, simplemente contenida en una ley penal, pues bueno, ese tipo, importa decirlo, tiene tanto elementos objetivos como subjetivos o normativos. Es importante señalar que normalmente la doctrina distingue entre elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y bueno, pues hay toda una discusión en torno a esos conceptos o a esas definiciones. Por ejemplo, comencemos con los elementos objetivos del tipo. Son elementos objetivos del tipo el sujeto activo, el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El autor o partícipe que interviene en la realización del tipo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El titular del bien jurídico protegido. Pero les comentaba que hay toda una discusión alrededor de eso, porque hay tipos penales que exigen una calidad personal, ya sea en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. Hay otros que no la exigen. Hay tipos en blanco, hay tipos cualificados por el resultado, hay tipos especiales, especiales propios o especiales impropios, hay tipos comunes y hay toda una gran clasificación de tipos penales. Eh, una de las grandes discusiones se centra en saber qué es un tipo en blanco. Otra de las grandes discusiones está en saber si los tipos especiales admiten alguna forma de participación delictiva por parte de quien no reúne la calidad exigida en el tipo. Es toda una discusión en torno de eso. Pero bueno, sujeto activo, sujeto pasivo, calidad de sujeto activo, calidad de sujeto pasivo. Hay toda una discusión en torno al nexo causal. Normalmente cuando estudiamos esta materia, en la universidad se nos enseña que el nexo causal es la relación lógico-natural que existe entre la conducta de acción y un resultado material. Pues eso es relativamente sencillo. Es algo así como las leyes de la naturaleza, quienes nos van a determinar si existe o no un nexo causal. Pero hay otra serie de causas que no nos enseñan. Esas otra serie de causas o condiciones no pertenecen al mundo de la naturaleza. Por ejemplo, si
X1 dice a X2, tu pareja X3 te engaña con X4, sabiendo que X2 está borracho y que es particularmente celoso. X1 le insiste o le convence para que lesione por lo menos a su pareja, X3. Y X2, muy obediente, celoso, borracho, golpea a su pareja X3. Todos decimos, bueno, es que si no le hubiese inducido, si no lo hubiese determinado, si no lo hubiese instigado, si no le hubiese metido malas ideas, él seguramente no lesiona a la víctima. Y hablamos entonces de un partícipe inductor, aquel que convence a otro. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el nexo causal entre el inductor y el autor? Y decimos, bueno, pues un nexo causal así como físico no lo existe. En todo caso, habrá un nexo de causalidad de tipo psicológico, una causalidad psicológica. Pero la causalidad psicológica, así de, si no lo hubieras inducido, no hubiese golpeado a la víctima, pues él te puede decir, ¿y cómo puedes demostrar que mis palabras lo determinaron causalmente? Yo puedo decir esas mismas palabras a cualquier otra persona, o borracha o no, y no lo induce. Lo mismo sucede cuando actuamos como por broma. Una persona dice en broma a otra, esta última se la cree, lo toma en serio y golpea a la víctima porque cree que le engaña. Esto no se estudia con las leyes de la naturaleza del nexo causal. Yo diría que la causalidad psicológica no es un concepto natural o de la naturaleza, no es un concepto sino jurídico. Es decir, la causalidad psíquica o la causalidad psicológica es un concepto jurídico, jurídico penal, exclusivamente. Bueno, pues eso del nexo causal muchas veces lo reducimos a la teoría de la condición sine qua non y definimos a la causa como aquella condición sin la cual el resultado no hubiese acontecido. Y olvidamos que existe también causalidad psicológica y esas casi no las estudiamos. Lo mismo sucede con una persona que le presta las llaves, por ejemplo, una llave maestra, a quien por su parte va a robar un clásico, un automóvil clásico. Y le dice, mira, con esta llave maestra puedes abrir ese clásico y abrir el switch y echarlo a andar. Sin embargo, el sujeto activo dice, no, voy a guardar mejor la llave maestra en el bolso, voy a romper el vidrio y voy a puentear el carro. O sea, no ocupé la llave maestra. Causalidad física no hay, pero sí hay causalidad psicológica. Bueno, pues hay toda una discusión también, no solamente en torno a la clasificación de los tipos, especiales propios, impropios, de propia mano, en blanco, calificados o cualificados por el resultado, sino que también hay toda una discusión en torno al nexo causal y también en torno a la causalidad psicológica. Bueno, ahora, concerniente a la omisión, pues la forma parte de la conducta. La conducta está descrita, por supuesto, en el tipo. Los tipos describen conductas. Entonces nosotros debemos verificar si la conducta puede o no estar descrita en el tipo. Si está descrita, entonces decimos que la conducta es típica. Pero la conducta típica no se queda, por así decirlo, encantada con el tipo únicamente. No, porque esa conducta típica debe tener un enlazamiento, debe estar enlazada a un grado de ejecución.
o por ejemplo, para que sepamos si el tipo se consumó o quedó en tentativa. Y entonces vamos a la definición de consumación instantánea. Y nos dice, el delito se consumó instantáneamente cuando se colman todos los elementos de la descripción típica. Eso lo podemos ver en el artículo 7, fracción primera del Código Penal Federal. Consumación instantánea cuando están colmados todos los elementos de la descripción legal. Etimológicamente, la palabra colmar significa llenar. O sea, cuando están llenos, cuando están cubiertos los elementos de la descripción típica o de la descripción legal. Entonces ahí hablamos de una consumación instantánea. Y podemos decir que el tipo se ha consumado instantáneamente. Si no, pues se ha cometido en tentativa. Pero esa consumación o tentativa tiene un entrelazamiento con la conducta típica. De tal manera que cuando enlazas la conducta que encuadra en el tipo y el grado de ejecución, entonces la conducta se, por así decirlo, se recarga, se fortalece. Y lo mismo sucede con la forma de intervención, con la naturaleza de la conducta, dolosa o culposa. Por ejemplo, si yo tengo un caso donde una persona X1 patea a X2 en las costillas, causándole lesiones de las que suponen la disminución del funcionamiento de un órgano. Bueno, pues en ese caso tengo que analizar la conducta típica, por supuesto, pero también cómo se entrelaza con el grado de ejecución. Y tengo que decir que esa conducta se ha consumado en virtud de que están colmados o llenos los elementos de la descripción típica. Y tengo que decir que el sujeto es autor directo. ¿Por qué? Porque ha realizado el hecho por sí. Muy bien. Y tengo que decir que lo realizó por sí porque tiene dominio del mismo y en ese sentido actuó dolosamente. Por lo tanto, la conducta típica se va enriqueciendo en la medida en que se va entrelazando con los restantes elementos de la clasificación jurídica que se analizan a nivel de tipo. Siguiendo con los elementos objetivos del tipo, ya tenemos al activo, al pasivo, la calidad de ambos, tenemos la conducta. Igual, tenemos el nexo causal, le entramos al estudio del objeto material, que es la persona o cosa sobre la cual recae la conducta. Hay tipos penales que no exigen un resultado, un nexo, perdón, un objeto material y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay tipos penales que no lo exigen y ni modo, es un elemento contingente. También hay tipos penales que no exigen circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, e incluso hay tipos penales que no exigen medios comisivos, y eso hay que respetarlo. Por lo tanto, debemos estar atentos a la descripción típica para poder sustraer de ahí la hipótesis normativa del caso concreto de que se trate. Tener esa capacidad como de abstracción para decir X1 realiza una conducta típica y colma los elementos o llena los elementos de esta hipótesis normativa. Y en segundo término, pues están los elementos subjetivos del tipo. ¿Por qué hablo en segundo término? Porque aunque si bien es cierto que podemos entrar primero al estudio de los elementos subjetivos y relegar después, en segundo lugar, a los elementos objetivos del tipo, yo en lo personal he optado por examinar primero los elementos objetivos del tipo. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, son elementos objetivos. De ahí que es algo objetivo lo que me podrá decir, determinar si están colmados o no dichos elementos. Me van a decir, ¿qué es esa parte objetiva, maestro?
esa parte objetiva que nos hace, que nos permite saber si están o no colmados los elementos del tipo objetivo, se llama riesgo permitido. Entonces, el riesgo permitido es objetivo. Y entonces, eso es lo que me va a permitir saber si el sujeto activo ha creado un riesgo no permitido para colmar el tipo objetivo. Y enseguida paso al tipo subjetivo. Si lo hago al revés, es decir, si primero estudio el dolo o la culpa y después me doy cuenta que no ha creado un riesgo no permitido, pues es así como trabajar en balde. Lo ideal es trabajar esto sin jerarquías, sin anteponer primero el objetivo y después lo subjetivo, ¿no? Tal vez esto lo tengamos que hacer en forma simultánea. Al mismo tiempo que pienso en lo objetivo y lo subjetivo, lo hago en forma simultánea, en el mismo instante, con independencia. Pero para efectos de dar una explicación de tipo académico, por ejemplo, les sugiero que se comience con el tipo objetivo, porque todo tipo objetivo supone la creación de un riesgo no permitido. Muy bien, luego pues ya el tipo subjetivo, es decir, al dolo y a la culpa. Hay toda una polémica, saber en cuántas clases de dolo hay, saber cuántas clases de culpa existen, y sobre todo también cuando existía la preterintencionalidad. Todavía hace 10 años, en 2013, teníamos 13 códigos penales en nuestro país, de los 33, 13 tenían la preterintencionalidad. Hoy solamente conservan esa figura con lujo de paciencia, Sinaloa y Baja California. Tal vez algún otro código de la República, quizá Jalisco, conserve la preterintencionalidad, pero 2 o 3 y no más. Los demás códigos han tenido que derogarlo. Y bueno, ya nada más entro al estudio de qué es dolo, qué es culpa y sus distintas clasificaciones y colmo o lleno el tipo subjetivo. Enseguida estudio todos los elementos normativos y aquí pues hay toda una discusión también, sobre todo cuando se trata de tipos penales que comienzan con expresiones tales como al que sin autorización, al que sin licencia, al que sin permiso, al que indebidamente, al que sin justificación alguna, al que, en fin, puedo, al que ilícitamente, al que indebidamente, en fin, esas expresiones uno se pregunta, ¿en dónde se estudian? ¿Dónde se colman? ¿Dónde se llenan? ¿A nivel de tipo o se postergan en la antijuridicidad? Entonces, por ejemplo, si el tipo dice al que injustificadamente no sabe que las causas de justificación se estudian a nivel de antijuridicidad, tal pareciera que el legislador quiere estudiar la antijuridicidad dentro del tipo, o al que sin derecho. Bueno, pues como pues, al que sin derecho ya me está condicionando a que yo estudie si tiene derecho o no, si le asiste o no el derecho en el tipo. Pregunta, ¿puedo adelantar el estudio de las causas de justificación a nivel de tipo? Yo creo que no. Yo en lo personal creo que el tipo, como decía Max Ernesto Mayer en 1915, tiene una función indiciaria de la antijuridicidad. Y lo decía con una frase más o menos agradable. Decía más Ernesto Mayer en 1915, que el tipo es un indicio como el humo al fuego. O sea, si hay humo, tal vez, probablemente, sí hubo fuego.
Entonces, esa función indiciaria está en el tipo. O sea, otros dicen que no, que más bien tenemos que estudiar en el tipo las causas de justificación para darle contenido al que sin derecho, al que injustificadamente, al que indebidamente, al que sin autorización, al que sin permiso, y estudiemos la antijuridicidad dentro del tipo. Quienes siguen esa idea estarían viendo en el tipo no un indicio de antijuridicidad, sino en lugar de indicio, una razón esencial, una ratio essendi, como adherían al tipo como razón esencial de la antijuridicidad. Y tal parece que es la doctrina mayoritaria en Alemania, los que consideran que el tipo tiene una razón esencial de la antijuridicidad. Y por eso estudian dentro del tipo las causas de justificación como elementos negativos del mismo. Yo no soy partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo. En México, expresamente, es partidario de esa teoría, eh, por ejemplo, de quien recuerdo, el doctor Miguel Ontiveros. El doctor Miguel Ontiveros dice, yo soy partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo. Así que una causa de justificación no solo excluye la antijuridicidad, sino también el tipo, la tipicidad. Entonces, bajo esa teoría, si X1 mata a X2 en legítima defensa, tiene una causa de justificación. La causa de justificación no solamente tendría que excluir la antijuridicidad, sino también la tipicidad. Y excluyendo la tipicidad, excluyes toda la clasificación, porque sin tipo no hay pena, sin tipo no hay grado de ejecución, sin tipo no hay forma de intervención, sin tipo no hay concurso, sin tipo no hay clase de, no hay no hay grado de ejecución ni forma de intervención ni naturaleza por los ocupos de la conducta. Sin tipo no hay nada. O sea, sin tipo no hay clasificación, sin clasificación no hay proceso ni procedimiento. Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, se estaría viendo o se le estaría dando alcances, yo creo, muy peligrosos a, a la atipicidad. Pero bueno, esa es mi impresión, ese es mi punto de vista. Yo sigo manteniendo, conforme lo establece el 405 del CNPP, el tipo tiene una función de indicio de antijuridicidad, más no una razón esencial del mismo. De hecho, quienes son partidarios de la teoría de los elementos negativos del tipo, pues concluyen que el error de prohibición debe resolverse conforme a las reglas del error de tipo. O sea, que si tienes un error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación, se excluye el dolo, como en los casos de error de tipo, y queda subsistente la atribución del hecho a título culposo. Bueno, entonces aquí hay toda una discusión, pero esa discusión no solamente tiene que ver con estos elementos del tipo de indebidamente, ilícitamente, al que antijurídicamente, al que injustificadamente, al que sin derecho, al que sin permiso, no. También en los delitos de omisión, porque los delitos de omisión suponen la infracción a un deber jurídico de actuar. Y entonces muchos se preguntan, ¿ese deber jurídico de actuar, dónde se estudia? ¿A nivel de tipo o a nivel de antijuridicidad? Y por eso Hans Belzel creyó durante muchos años que existían tipos abiertos. Y dentro de esos tipos abiertos se estudiaba a los delitos de omisión y a los delitos culposos.
y decía que los tipos abiertos son, como su nombre lo dice, tipos que no logran cerrar el círculo, sino que esa parte del círculo la cierra la faltante, el juzgador, al dictar su sentencia, cuando especifica, en el caso culposo de que se trata, el deber objetivo de cuidado que se infringió es el siguiente, o cuando especifica en la sentencia condenatoria en los delitos de omisión cuál es el deber jurídico de actuar que se infringió en el caso concreto. Pero bueno, todo esto trae repercusiones. Por ejemplo, imagínense cómo debo resolver el caso donde alguien tiene un error que recae respecto de un deber jurídico de actuar o calidad de garante. O cómo debo resolver el caso donde alguien tiene el deber, el error respecto de un deber jurídico de actuar en un delito culposo, o sea, en la infracción a un deber objetivo de cuidado. Y le llamaban tipos en blanco a los delitos culposos y a los delitos de omisión. Hasta que llega Claude Rotzin en el año de 1959 y nos demuestra que los tipos en blanco es una mala construcción y nos demuestra que tenemos que desechar esa tipos penales abiertos, ponerles tache y estudiar, eh, digamos, esos elementos eh, en el campo de la antijuridicidad. Y a nivel de tipo, solamente para colmar el tipo en cuestión, para colmar la tipicidad, en este caso como un indicio de antijuridicidad. Entonces hay una eterna discusión en torno a cómo resolver un error que recae sobre un deber jurídico de actuar, calidad de garante, o cómo resolver los casos de infracción a un deber objetivo de cuidado, saber dónde está ese deber objetivo de cuidado, dónde debo analizarlo a nivel de tipo o de antijuridicidad. No se diga de la imputación objetiva. La imputación objetiva pues se estudia a nivel de tipo objetivo, como su nombre lo indica. Ahí se estudia. ¿Por qué? Porque objetivamente debo identificar si existe o no la creación de un riesgo no permitido y con ello la infracción a un deber objetivo de cuidado para los delitos culposos. Pues bien, el tipo nos ha llevado a discutir a lo largo de la historia entre tipos objetivos, subjetivos y normativos, entre tipos en blanco, tipos especiales, tipos cualificados por el resultado, tipos, los que ahorita veíamos, tipos penales abiertos, tipos cerrados, y ha sido una entera discusión. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, tú te puedes encontrar un tipo que está en el 290, fracción cuarta, y nos dice, al que con el propósito, no, al que con motivo de robo que cause la muerte a la víctima, se le impondrá tal pena. Entonces, tú te puedes encontrar perfectamente a una persona que con motivo de robo le causa la muerte a la víctima. Por ejemplo, aquella persona que se prostituye o a la que prostituyen. Es una persona que le da una sustancia a su víctima para que quede dormida y una vez dormida le desapodere de sus pertenencias. Si esa persona fallece porque quizás sea hipertensa y la pequeña dosis que le dieron pues le causó la muerte. Bueno, tú ves el 290, fracción cuarta, y lees, al que con motivo de robo ocasione la muerte a una persona. Y dices, bueno, pues en este caso con motivo de, es decir, para robarle, le dio esta sustancia y le sobrevino un infarto a la víctima de robo. Ya dices, bueno, pues le voy a atribuir este 290,
fracción cuarta al sujeto activo. Y te das cuenta que la víctima de robo es una mujer. Y bueno, te das cuenta que ahí el tipo penal que vas a atribuir es robo, no es homicidio, menos a un feminicidio. Tendría que quedar como robo con resultado de muerte, consumado instantáneamente donde terminó el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Por qué? Porque todo robo es doloso. No lo puedes poner a título culposo. Entonces, robo con resultado de muerte consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Y qué sería la muerte para este caso o para este tipo? 290 fracción cuarta. La muerte de la víctima, ¿qué característica tiene? Bueno, pues la muerte sería algo así como un resultado. Es un resultado que precisamente agrava o califica la conducta. Por eso se le llama delitos cualificados por el resultado. Y siendo la muerte de una persona el resultado, pues entonces la estamos tomando como una cosa. Si nosotros vemos aquí un robo y no un homicidio, estamos quebrantando la dignidad de la víctima. Seguramente si es una mujer diría a todo mundo, ¿cómo es posible que el Estado vea en este caso no un homicidio, no un feminicidio, sino esencialmente un robo? En cambio, si tú ves un homicidio, pues te darías cuenta que a lo mejor fue culposamente cometido. Pues bien, ahí hay toda una discusión en torno a esos delitos. Y esa discusión se resuelve con las reglas de los delitos cualificados por el resultado, que no es otra cosa más que el concurso ideal. Por eso es que en algunos códigos penales de la República, cuando los tratamos de armonizar entre 14 y 21, entre 2014 y 2021, especificamos que en aquellos casos donde tuvieran una preterintencionalidad, o sea, delitos preterintencionales, que no son más que delitos cualificados por el resultado, se aplicaran las reglas del concurso ideal. Muy bien, pero la discusión sigue. Luego, también, pues como hemos visto aquí, existen tipos de consumación instantánea, permanente o continuada. Por ejemplo, la violencia familiar. Ahorita la violencia familiar requiere ya en nuestro país un estudio urgente, igual que el feminicidio. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en feminicidio cometido en grado de tentativa y seguramente de ahí me voy a pasar a violencia familiar, porque son fronteras muy estrechas las que la distinguen. De hecho, muchas veces tienes un feminicidio en grado de tentativa y te lo clasifican como violencia familiar, con el científico propósito de llegar a una suspensión condicional del proceso. Y dices, bueno, ¿cómo es posible si es un feminicidio cometido en grado de tentativa? Va esto a salir finalmente por suspensión condicional del proceso. Bueno, pues porque lo reclasificaron a violencia familiar. Pero esa violencia familiar, dicen muchos, bueno, pues implica una consumación instantánea permanente o continuada. Y muchos le ponen continuada. Por ejemplo, para agravar la pena hasta con una mitad de la máxima. Y con eso evitar que alcance una media aritmética inferior a 5 años de prisión y de 4.9, o sea, 4 años, y 11 meses, 15 días. Bueno, hacen esto o en ocasiones excluyen el concurso. Si tú tienes violencia familiar y además lesiones o abuso sexual, dicen, bueno, pues el abuso sexual es el medio comisivo o las lesiones, violencia física es el medio comisivo de la violencia familiar.
y se Maestro, comete. Sí, adelante. perdón, maestro. También también la calidad específica del pasivo también da referencia al tipo penal, ¿verdad? Sí, claro. Hay tipos especiales, por ejemplo, la calidad del sujeto pasivo. Pensemos simplemente aquí en violencia familiar, que la víctima se encuentre en estado de gravidez, o sea, de embarazo, que la víctima sea concubina o que sea cónyuge, en fin, eso le da una calidad personal a la víctima. Yo creo que donde se puede ver más claro es en el delito de eh, corrupción de personas menores de edad. Si la víctima no es menor de 18 años de edad, entonces seguramente no habrá corrupción de personas menores de edad. Entonces, a veces incluso eso agrava el tipo. Por ejemplo, si se tratara de un tipo especial, como el hecho de que la víctima sea el padre de la víctima o un pariente, en fin. Entonces eso también nos va a permitir clasificar a los tipos penales en atención no solamente al sujeto activo, que nos pide una calidad personal, sino también al sujeto pasivo. Pero les comentaba, Dante, que muchas veces se juega un poco con las reglas de concurso. Por ejemplo, tenemos violencia familiar, lesiones, violencia familiar y abuso sexual, y decir, o las tres cosas, violencia familiar, abuso sexual y lesiones. Y ponemos violencia familiar en la modalidad de violencia familiar sexual y física. Ahora viene otro problema. ¿Cómo se computa el margen de punibilidad cuando tienes varias agravantes? Por ejemplo, piensen ustedes, agravante 1, violencia sexual. Agravante 2, violencia económica. Agravante 3, violencia física. Muchos jueces entran al estudio de estos aspectos y en algunos casos, en algunos tipos, suelen sumar. Suelen sumar estas agravantes como para alcanzar una pena mayor. Se puede apreciar esto en el robo, en el 224 de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Cuando este se reforma en 2019, había disparidad de criterios. Había quienes decían que las agravantes se sumaban. Ahora se dice, bueno, pues se suman si pertenecen a incisos distintos o apartados diferentes. Si pertenecen al mismo apartado, no se suman. Pero ¿de dónde se saca ese criterio? Se puede extraer de una tesis jurisprudencial. Pero yo creo que esa cuestión de cómo computar una agravante que concurre con otra, tendría que, en estricto sentido, establecerse en la legislación penal. O sea, soy partidario de la idea de que el juez en estos casos no debe suplir la función del legislador y no debe agravar o sumar las agravantes como a capricho, como al tanteo, sino que esa es una función meramente legislativa y no jurisdiccional, ese tipo de decisiones. Pero bueno, luego tenemos que alrededor del tipo, pues también vamos a tener no solamente el concurso, sino los distintos grados de ejecución, como puede ser consumación instantánea, permanente o continuada, lo cual va a repercutir a la forma de intervención. Por ejemplo, tú puedes intervenir en un tipo como partícipe siempre y cuando ese tipo no se haya consumado todavía. Piénsenlo así. El inductor puede participar en un tipo solo antes de la consumación.
Dicho de otra manera, no existe inducción en un tipo consumado. Bueno, pues en términos generales tampoco existe complicidad en un tipo consumado. Excepcionalmente se puede ser cómplice de un tipo recién consumado cuando intervienes inmediatamente después de la consumación. Por ejemplo, no sé si han escuchado una noticia que nos refiere que un agente del Ministerio Público está relacionado a un hecho de feminicidio en su calidad de auxiliador. Y uno va al Código Penal y busca la palabra auxiliador y uno la encuentra en el 29 fracción quinta de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Y nos dice la fracción quinta del 29, es partícipe cómplice el que ayuda o auxilia al autor del hecho principal. En ese sentido, al sujeto activo lo están considerando cómplice, porque lo estarán llevando por el 22 fracción quinta de un feminicidio. Entonces la clasificación allí debió ser feminicidio consumado instantáneamente donde intervino el partícipe cómplice en forma de acción dolosa o en forma de omisión dolosa. Bueno, pues tú simplemente tienes que decir cómo es posible que haya participado en un tipo de feminicidio ya consumado. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que aplicar las reglas del derecho penal y de la parte general en concreto. Yo no creo que un agente del Ministerio Público haya sido partícipe de un tipo de feminicidio ya consumado con el argumento de que auxilió al autor por no aplicar el protocolo de feminicidio. Yo creo que eso es un gravísimo error que se ha venido cometiendo últimamente en ese caso. Otro problema lo vamos a tener con la causalidad que les comentaba al momento y la imputación objetiva. También se los decía. Muchas personas dicen, bueno, pues es que no está regulada la imputación objetiva. Es que no necesariamente debe estar regulada. Tampoco está regulada la causalidad psicológica. Eso no pasa nada. Los tipos penales no tienen por qué contener un concepto de causalidad. O sea, los tipos penales no deben tener un concepto de imputación en cada momento, en cada tipo. Entonces, el nexo causal y la imputación objetiva no están regulados en los tipos penales y no por eso merece nuestra falta de atención. Al contrario, nosotros debemos extraer la imputación objetiva de nuestra legislación vigente. Me dirán ustedes, maestro Quintino, ¿y cómo puede extraer usted un concepto de riesgo permitido de la ley vigente? Bueno, pues ese concepto de creación del riesgo no permitido se obtiene a través de la definición de la culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, pues sí, es infringir un deber objetivo de cuidado. ¿Y qué es infringir un deber objetivo de cuidado? Sino crear un riesgo no permitido. Oiga, maestro Quintino, es que está reduciendo la imputación objetiva solo de los delitos culposos. No, porque el que actúa dolosamente, cuanti más, crea un riesgo no permitido. No sé si me explico. Oiga, maestro, ¿y de dónde saca usted el hecho de que el riesgo no permitido se haya concretizado en el resultado? Bueno, pues porque ese principio está en todos los tipos. ¿De dónde saca usted el criterio de que el riesgo no permitido, pero el resultado pertenezca al fin protector de la norma? Bueno, porque todos los tipos tienen un campo o fin protector. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, por ejemplo, si X1 pasa el semáforo en rojo por descuido, avanza 3 calles y choca, pues no te vas a ir con el argumento de que pues es un daño en propiedad consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa, debido a que aquí hace 3 semáforos pasó la luz roja. No, porque ese semáforo, así como está, también tiene
un ámbito de validez, no solamente espacial, que está circunscrito a una esquina o cruce de avenidas, sino también tiene un ámbito de validez temporal, también tiene un ámbito de validez personal. O sea, ese semáforo en realidad es una norma, es como una norma. De igual manera, los tipos penales tienen un ámbito de validez espacial, temporal y personal. Y también un campo o fin protector. ¿Cómo sabes que ya no te protege un tipo? Cuando actúas a propio riesgo. ¿Y dónde está la actuación a propio riesgo en el Código Penal? Bueno, pues es una causa de atipicidad actuar a propio riesgo. ¿Por qué? Porque así lo dispone el, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Te dice, son causas de atipicidad cuando el consentimiento recaiga sobre un bien jurídico disponible. Y de ahí se puede extraer que si alguien consiente libremente, pues simplemente se está saliendo del fin protector de la norma, donde ya no lo protege nadie. En fin, ahí en los tipos penales, en sus ámbitos de aplicación, de validez espacial, temporal y personal, también tienen una esfera o fin protector del tipo. Y también imputación objetiva. Por eso no necesariamente debe estar regulada en nuestra legislación penal la imputación objetiva, así como tampoco necesariamente tienen que tener causalidad los tipos, ya sea causalidad natural, o sea, física o psicológica. Muy bien. Por otra parte, ya decíamos que el concurso se analiza en la adecuación de la conducta al tipo, aunque muchas personas nos dicen que pues esto se estudia en la individualización. Yo creo que quienes dicen esto último y postergan el estudio del concurso más allá del tipo, en realidad no se han dado cuenta que ellos mismos aplican las reglas del concurso, ya sea de delitos o de normas, en el tipo. Por ejemplo, basta pensar en un tipo de extorsión. La extorsión requiere una amenaza, claro, como medio comisivo. Y a X1 extorsiona a X2 y no te vas por concurso, te vas nada más por extorsión. Extorsión consumada instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Fíjense que la extorsión es otro de esos tipos penales que están a la alza, lamentablemente, en nuestro país. Y brillan por su ausencia estudios específicos relacionados con la extorsión. Entonces hay tipos que debemos prestar mayor atención. Por ejemplo, en su momento fue la trata de personas, toda la ley general en materia de trata de personas. Antes de eso había sido el secuestro. Muy bien, alcanzaron cierta popularidad. Hoy la tiene en primer lugar el feminicidio, en segunda instancia la violencia familiar y quizá en otro tercer lugar la extorsión. Pero cuando estudiamos la extorsión no aplicamos concurso, tomamos la amenaza como medio comisivo de la extorsión y aquí hacemos una subsunción, es decir, un concurso aparente de norma. Pregunta, ¿se hace este concurso en la adecuación de la conducta al tipo? Respuesta sí. ¿Y por qué hay personas que dicen que debes postergar el estudio del concurso hasta más adelante de la acusación? Pues yo creo que son personas que no saben lo que hacen. O sea, simplemente aplican el concurso sin darse cuenta en muchas ocasiones. En fin, vamos a preguntar si hay alguna inquietud, alguna pregunta de la manera como la propia parte general está relacionada con la parte especial.
Entre ellas hay una necesaria y recíproca interdependencia. De hecho, muchos avances de la parte general los debemos al desarrollo de la parte especial. Muchas veces ha tenido que desarrollarse la parte especial para contribuir a la parte general. Por ejemplo, la expresión bien jurídico surge de un estudio que hizo Birbaum de las injurias. Y bueno, ya estudias las injurias y construyes o llegas a la conclusión de que el delito es la lesión o puesta en peligro de un bien, más no, como se pensaba antes, de un derecho subjetivo público. ¿Y cómo se llegó a eso? Pues estudiando la parte especial de nuestro Código Penal, en concreto estudiando las injurias. Muy bien, luego vamos a pasar a ciertos tipos penales que deben cometer las personas morales. Hay tipos especiales que solamente son susceptibles de ser cometidos por las personas morales. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el 422 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos exige un catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas morales. Entonces, esos requieren un catálogo específico, así como acontece con el catálogo de los delitos eh, en materia de delincuencia organizada, o como sucede con el catálogo de delitos susceptibles de ser configurados a través de la asociación delictuosa, o como sucede con la delincuencia organizada. En fin, hay muchos catálogos. Por ejemplo, tú puedes estudiar el catálogo de los delitos culposos, el catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas morales, el catálogo de los delitos eh, de querella, el catálogo de los delitos, eh, por ejemplo, que admiten delincuencia organizada, el catálogo de los delitos que admiten ser configurados a través de asociación delictuosa. En fin, así existe el catálogo para los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal de las personas morales. De tal manera que si una entidad federativa no cuenta en su código penal con ese catálogo, yo creo que no se tiene regulada en tal caso la responsabilidad penal de la persona moral. Pero bueno, ese es un criterio personal porque hay otros penalistas que nos dicen todo lo contrario y nos dicen que sí puede existir responsabilidad penal de una persona moral, aunque la entidad federativa de que se trate no cuente todavía con un catálogo específico. En fin, se puede estudiar también de esa manera la parte especial. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud? Amigo Dante, ¿alguna inquietud? Sí, maestro. Sí, Cuando platicaba de los delitos que están en incremento, de la extorsión y el feminicidio, me he dado cuenta que en algunas legislaciones la extorsión se tipifica de diferente forma y tiene diferentes elementos. Por ejemplo, en el Estado de México dice que el que pretenda un beneficio. Aquí en la Ciudad de México dice que el que obtenga. Entonces difiere mucho para la protección del bien jurídico, pero demasiado. sí, Entonces, yo creo que por eso es importante que se haga el Código Penal único sí, para esas problemáticas de una vez resolverlas, maestro. sí, claro. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dante. Además que el Estado de México tiene prisión vitalicia en materia de extorsión. O sea, eh, eh, es una cuestión exagerada. Por ejemplo, en el caso del joven del Estado de México que al parecer privó de la vida a su exnovia, bueno, primero la extorsionó, primero
le amenazó con dar a conocer a sus familiares ciertas conversaciones íntimas, cierto contenido íntimo, debido a que tuvo acceso a su computadora y a su celular. Entonces, bueno, ya de entrada, ese joven había configurado un tipo de extorsión que en ese estado puede llegar a tener una, eh, una prisión vitalicia. Eh, vamos a continuar, perdón, con este tema. Déjenme nada más ver aquí un tema de logística. Un segundo, por favor. Sí, les decía, mis estimados amigos, que pues en este caso, el sujeto activo de el caso del Estado de México, pues prácticamente si se le observa los hechos como cometidos por extorsión, puede llegar a tener una pena realmente considerable. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo Dante. Adelante, te escuchamos, Dante. No, maestro, ya participé, era lo que le quería comentar. Ah, perfecto. Perdón, creí que todavía querían participar. Un momento, Dante. Vamos a dar un receso. ¿Qué les parece? O salimos a las 9:30. Damos un receso a las 9:30 o damos un receso de 15 minutos, como ustedes me digan. Le seguimos a las 9:30, ¿no? Mejor. Y ya después se toman el receso más fácil. Bueno, Sí, yo soy de la idea de 9:30, por favor, profesor. sí, sí, para más rápido. Miren, conclusiones. En la parte especial, o sea, conclusiones, es que tenemos que dominar muy bien las reglas de la tipicidad. Si comprendiéramos que nuestro derecho penal es un derecho penal del tipo, en el sentido más garantista del término, entonces vamos a comprender muchas cosas. Y cuando nos toque el análisis concreto de un tipo en particular, aplicar todo nuestro criterio, todo nuestro conocimiento de esas reglas generales al tipo penal de que se trata, siempre y cuando comprendamos, uno, que no hay tipo sin pena, que no hay tipo sin grado de ejecución, que no hay tipo sin forma de intervención, que no hay tipo sin dolo o culpa, que no hay tipo eh, que concurra con otro sin clase de concurso. Comprendiendo esto, ya nosotros podríamos clasificar cualquier tipo. Esa sería la primera conclusión general. La segunda conclusión general estriba en que los elementos del tipo deben colmarse en el caso concreto de que se trate. Colmar, etimológicamente, colmar eh, significa llenar. Entonces los elementos del tipo deben estar llenados o colmados, pero no todos los que establece nuestro tipo, sino que debe estar, por ejemplo, colmados, deben estar colmados solamente en cuanto a la descripción típica de la hipótesis normativa de que se trate. Muy bien. La siguiente conclusión sería
Eh, es que fíjense que aquí tengo mucho ruido del ambiente y por eso no me concentro. La siguiente conclusión sería que una vez que están colmados los elementos de la hipótesis normativa de que se trate, los hagamos saber en el orden en que se van colmando. En el orden, más bien, no en que se colmaron, porque se colman instantáneamente, sino más bien en el orden en que aparecen en la legislación. La cuarta conclusión es que no necesariamente tenemos que dar una etiqueta a esos elementos de nuestra descripción típica o hipótesis normativa. No debemos etiquetarlos con la frase tipo objetivo o elemento subjetivo o elemento normativo. Tratar de evitar en la medida ese etiquetamiento. Simplemente basarnos en la hipótesis normativa, descomponerla en los elementos en el mismo orden en que están descritos. Y ahora sí, con los datos o medios de prueba que tengamos para el caso, irlos relacionando con otro, en forma paralela. Y de esa manera podríamos colmar o llenar los elementos de nuestra hipótesis normativa. Olvidarnos de aquella vieja discusión cuando se decía en el sistema inquisitivo, este es un elemento objetivo, subjetivo, normativo. Olvidarlo un poco porque nos llevó a falsas discusiones. Por ejemplo, cuando se estudiaba el caso de, pues, que una persona atropella a otra, ya se dice, bueno, pues homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos. Así no lo dice el tipo. Dice homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos. Había quienes decían, aquí la palabra motivo, ¿qué es? ¿Un elemento objetivo, subjetivo o normativo? Bueno, pues es simplemente la forma como se denomina el tipo, pero eso no quiere decir que la palabra motivo sea un elemento subjetivo del tipo que nos ocupa. Porque de serlo así, pues recuerden que todos los tipos que exigen un elemento subjetivo específico se cometen con dolo. Entonces llegarían a la conclusión de que estaríamos ante un tipo que exige un elemento subjetivo específico, pero se configuró culposamente. X, o sea, falso. Entonces, por eso estas son las recomendaciones generales que les podemos hacer en términos generales. Es decir, estudiar bien nuestro derecho penal, en el sentido más garantista del término, como un derecho penal del tipo, porque es la base, porque sin tipo no hay grado de ejecución, no hay forma de intervención, no hay clase de concurso, no hay naturaleza en la conducta. O más bien deberíamos decirlo, nuestro derecho penal es un derecho penal de la clasificación jurídica. O sea, sería más sintético. Nuestro derecho penal es un derecho penal de la clasificación jurídica donde el punto de referencia es la tipicidad. Pues bien, mis queridos amigos, les dejo descansar un poco debido a que tengo que clausurar un curso aquí en Jibo Instituto a las 9:30 de la noche. Entonces tengo que prepararme para la clausura de ese curso. Por mi parte, les envío un saludo y un abrazo al propio tiempo. Nos vemos. Hasta Gracias, pronto. doctor. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor, a todos. Buenas noches.